Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a su canal de Verónica Lomelí. Es un canal diseñado, pensado y creado justamente para ti, para que mejores todos los días, para que los contenidos que tú encuentres aquí te ayuden cada día a ser una mejor persona y a tener una mejor versión de ti mismo. Estoy muy contenta, muy emocionada, porque tengo el gusto y el placer de verdad de recibir aquí en este espacio a una persona que de venir manejando fui por él a su consultorio para traerlo aquí con nosotros, y me encantó su energía, su sencillez, la manera en que explica las cosas. Yo le decía, espérate, eso hay que decirlo en la entrevista. Me encanta tenerlo aquí, de verdad, es un placer tenerte, Arturo Etienne, psicólogo de profesión. Tiene más de 30 años de docencia, obviamente también da terapias personales. Vamos a poner todos sus datos también en este video para que lo puedas contactar, y él te va a hablar más de su trabajo. Él también hace terapias de Gestalt. Sí. ¿Lo pronuncié bien? Sí, Gestalt. ¿Sí? Bueno, él ahorita nos va a explicar más de eso, pero a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, y él también se dedica a eso, obviamente, y lo que nos pueda servir para conocernos mejor y entonces emprender la gran revolución que tenemos como tarea en este mundo. De verdad te va a encantar conocerlo, aprender de él, porque nos va a hablar de un tema que a mí me parece increíble y que lo necesitamos. Es un tema que necesitamos todos para crecer, y es la educación en las emociones, ¿cierto? Y también vamos a tocar el tema de la interpretación de los sueños y qué significan estos y cómo nos puede ayudar también en nuestra vida a entender qué es lo que estamos soñando. Así que bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Contento de estar aquí. Me encanta. De verdad, muchas gracias. Y me gustaría empezar por el principio. Dinos, explícanos, ¿qué es una emoción? Bueno, una emoción es una, entre comillas, reacción de nuestro organismo que implica secreciones, que implica actividad cerebral, que implica movimientos, que implica sensaciones y que tiene que ver con un cambio que ocurre en el entorno. No es pensada, ojo. En la emoción, la reflexión realmente está muy minimizada, aunque no es totalmente irracional. Okay. Y bueno, las emociones en realidad no las planeas, no las debes de controlar, tal vez modular, pero no controlar. Y tienen una importante función adaptativa. O sea, sin emociones no sobrevivimos. Ok. ¿Qué viene primero? Porque yo a veces me confundo. Hay autores que escucho o que leo que hablan que lo primero que sucede en nuestra mente es el pensamiento y después la emoción. Y luego viene la actitud, quizás, que tomamos ante la vida gracias a esa emoción. He leído totalmente lo contrario. Primero viene una emoción y luego una idea, un pensamiento. ¿Cuál es tu opinión? Mira, primero, es un tema que no tiene que ver con cosas tangibles. Estamos hablando de procesos humanos, de experiencia. Y las metodologías que se han utilizado para estudiar las emociones varían. Desde, por ejemplo, el enfoque neurofisiológico, pues te hace mediciones de qué sustancia está ahorita en tu cuerpo, qué parte del cerebro se activó, cuál se desactivó, qué neurotransmisor se destapó o se inhibió. O sea, desde esa metodología hasta las metodologías más narrativas, es decir, vamos a conocer la emoción desde lo que sentimos. Okay. Ajá, más subjetiva. Entonces, desde ahí, las versiones varían muchísimo. De todo lo que yo he leído al respecto y por mi experiencia, primero, la cognición y la emoción no son dos cosas diferentes. O sea, dentro de la cognición está la emoción. Ajá. La reflexión no es antagónica de la emoción. Dijéramos que tenemos un continuo, y acá está la parte muy biológica, que aquí está la parte
más psicológica, más en relación a los recuerdos, las fantasías, lo que piensas, etc. Pero esto es un continuo, se combinan continuamente, de tal suerte que tú, en un momento dado, puedes tener una emoción, entre comillas, inducida por una imagen, inducida por una idea. Ok. Ajá, ¿sí? Y obviamente las emociones ya de veras, las legítimas, son las que aparecen por lo que está ocurriendo ahorita. Si ahorita se abriera la puerta y entrara un mastín con espuma por la boca, tú y yo saldríamos corriendo por el balcón. Sí. Punto. Sí, sí. Y ni siquiera lo íbamos a pensar. Sí. ¿Ok? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vamos, eso no vas a decir, creo que es mastín, trae espuma por la boca, se me hace que viene un poco enojado. No te pones a meditar sobre eso. Sí. Por eso digo que las emociones tienen una importantísima función para la supervivencia. Ok. Entonces, estoy entendiendo también que la emoción viene primero de una emoción que se presenta. O sea, el sentimiento no es emoción, es una cosa distinta. Están así. ¿Casi suceden al mismo tiempo? No, te voy a decir qué pasa. En la emoción lo que prevalece son sensaciones y movimientos. Ok. Ajá. O sea, cuando tú en el aeropuerto vas caminando y de repente divisas a una persona a la que quieres mucho y tienes 10 años de no verla, o sea, no vas a decir, a ver, ¿ahora cómo voy a caminar? ¿Qué le voy a decir? No haces eso, porque si lo haces se estropea el momento. Corres y lo abrazas y le dices, qué gusto. Bien, esa es la emoción. Sí. Pero el sentimiento, ojo, no todos los autores concuerdan con esto. Esta es mi postura. En el sentimiento es la narrativa de lo que sentiste. Y entonces tú, al otro día que te encontraste a esa persona a la que quieres mucho, le platicas a una amiga y le dices, ¿a quién crees que me encontré? Fíjate que y entonces vuelves a experimentar algo parecido a lo que experimentaste el día anterior, pero que no es lo mismo. Ese es el sentimiento. En el sentimiento hay palabra, hay narrativa y hay significado. Ok. Sí. Ok. Ya voy cachando. Fíjate, hace rato dijiste algo que me encantó. Hay que fluir cuando uno siente, ¿no? O sea, el validar lo que uno siente. El otro día estaba dando una plática y le estaba comentando a las personas que a las mujeres sobre todo nos enseñan desde muy pequeñas a no enojarnos, ¿no? Y vienen frasecitas como el que se enoja pierde. O calladita te ves más bonita, ¿no? Cuando sabemos que vamos a decir algo que no debemos decir y calladita te ves más bonita. Y vamos invalidando esas emociones y traen un chorro de consecuencias. ¿Y sabes cuál es la prohibición para el varón? No debes de tener miedo, porque los hombres no tienen miedo. Entonces, una no se puede enojar y el otro no puede sentir miedo y luego se casan. Claro, y luego de eso se casan. Sí. También se casan con S y con Z. Sí, es cierto. O sea, nos casamos personas reprimidas con otros seres también reprimidos en diferentes emociones. O los hombres no lloran. Por ejemplo. ¿No? Y llorar es una manifestación de la tristeza, quizás. Y todos vivimos la tristeza, todos vivimos el afecto, todos vivimos el enojo, el miedo, o sea... ¿Cuáles son las principales, si es correcto que diga principales, emociones que tenemos día a día, de las que más se presentan? ¿Y cuáles son y por qué es importante validarlas? Bueno, yo te voy a decir cómo lo enfoco, porque algunos investigadores hablan de 9 emociones básicas. 9. Otros... Yo tengo como 50 o 100. Otros hablan de 17. Ajá. Y yo, para simplificarme un poco la vida, digo que hay 5 familias de emociones. Emociones, sentimientos, porque al final de cuentas está la emoción del enojo y el sentimiento del enojo. En la emoción del enojo, alguien se te atraviesa, te choca el maravilloso coche que traes, sales en Satanás y le dices, ¿por qué no te fijas? Ajá, esa es la emoción. Pero cuando llegas a tu casa y le dices a quien se te ocurra, ¿qué crees lo que me pasó? Fíjate que un baboso iba ese ya es el sentimiento, ya está la narrativa, etc. Ajá, y es
vamos, pertenece a la misma familia. Sí. O sea, los sentimientos y las emociones no son cosas tan diferentes. Son dos momentos del proceso afectivo. Ok. Y son de esas 5 familias. La primera, diríamos, está el afecto, con todas sus variantes. El amor. Sí, en el afecto entraría, por ejemplo, el amor erótico, el amor filial, familia, y el agápico, que es el amor al prójimo. ¿Agápico? Agápico, el ágape, como decían, creo que Platón. Ok. Entonces son 3 variantes, además con sus subdivisiones, ¿no? Porque en realidad son muchas las sutilezas, las modalidades que tienen estas 5 familias. Entonces, ahí está el afecto, está el miedo, que es miedo, terror, ansiedad, angustia, ahí entran todos esos, son parientes si se quieren mucho. Está, por supuesto, la tristeza. Ajá. Sí. Está, ya dije, miedo, enojo, tristeza, afecto. Y por último, la alegría. Que la alegría es algo a lo que nunca debemos renunciar. Sí. Es la máxima, ¿no? Es el catalizador de todos los infortunios. Y los estados afectivos son otra cosa. Te lo voy a poner de esta manera. La emoción es un evento, el sentimiento es la narrativa de ese evento, y el estado afectivo es la atmósfera personal. Por ejemplo, vamos a pensar que 3 personas chocan. La primera ya iba enojada desde su casa, ¿verdad? Sí. Entonces, el choque no es un choque, es una tragedia y es la oportunidad para vengarse del baboso que lo chocó. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ya venía enojada. Ya había un estado anímico de irritabilidad, por llamarle de alguna manera. Sí. El segundo venía cantando, escuchando la música de sus tiempos, y paz, choca. Y entonces dices, bueno, pues sí, híjole, esto, lo otro, que una alarma de cuento, llama a la aseguradora y bueno, sobre eso se va, ¿no? Sentido práctico. Digo, los que manejamos tenemos que aceptar que vamos a chocar en algún momento. Sí. La tercera viene de duelo. Enterró a la abuelita, al tío, a esto, al otro, a aquello. Entonces choca y llora. Y llora, y llora, y llora, y llora. Claro, porque trae fresco lo anterior, ¿me explico? Ajá. Bien, hay, por así decirlo, un estado anímico depresivo. Entonces, si te das cuenta, esto es lo que va a matizar el evento. La felicidad es un estado afectivo, es una disposición a sentirte conforme con la vida, pase lo que pase. Y eso no es fácil. ¿Es cuestión de mentalidad? Es cuestión, porque ahí hay un sistema de creencias, hay una serie de experiencias emocionales que te han ido, dijéramos, confirmando estas creencias. Y entonces hay gente que puede ser feliz chupando una paleta de tamarindo a la 1 de la tarde en cualquiera de estos días en Querétaro y no necesita más. Y hay gente que le pueden ofrecer champán que le va a encontrar el asco, el punto oscuro. ¿Sí te das cuenta? Sí. Entonces la felicidad es, vuelvo a reponer, es una atmósfera que tú vas creando junto con el entorno. Entonces lo que te ocurre se ve matizado y va a aparecer más fácilmente una emoción o sentimiento. Entonces, fíjense qué interesante. Porque lo que más quiere la gente en el mundo es ser feliz. Y lo que nos está compartiendo ahorita Arturo me está haciendo pensar 1000 cosas, como por ejemplo que la gente ocupa
de comprender esto que acabas de decirnos, pero que no siempre nos explican. No. Porque normalmente el ser humano piensa que la felicidad se puede lograr a base de lo exterior. ¿A qué me refiero? Si tengo dinero, soy feliz. Si esta persona me ama, soy feliz. Entonces, si vivo en tal lugar, soy feliz. Si hoy todo me sale bien, puedo sentirme feliz. Pero al final, si yo hiciera una lista de todo eso, casi todo vendría de fuera, no de dentro. Acuérdate que estamos en un entorno y estamos negociando todo el tiempo. El entorno te ofrece lluvia y desde tu sistema de creencias y tu experiencia biográfica puedes decir, ¡ay, qué maravilla que está lloviendo! ¿Verdad? Sí. Pero resulta de que acabas de lavar toda la ropa, acabas de lavar el coche y además llueve en ese momento. La lluvia ya no es una bendición. Exactamente. Y entonces, si te fijas, la lluvia es lluvia. Sí. La interpretación y el significado que tenga, pues se lo das tú. Sí, pero la gente puede mejorar en eso. O sea, definitivamente, te estoy entendiendo, viene de una mentalidad, de ¿cómo lo dices tú? Es un estado... Una disposición. Una disposición. Una disposición. ¿La gente puede mejorar eso? Por supuesto, pero primero tiene que hacerse consciente de todo el sistema de creencias que la controlan desde allá, desde la parte... ¿Inconsciente? Dijéramos. Estamos plagados de suposiciones. Plagados. Entonces, justamente esto es lo que genera en parte los estados anímicos, que son los que van a facilitar que se presenten más ciertas emociones o sentimientos que otros. Arturo, si estamos hablando de educación emocional y esto que estás explicándonos es tan importante y tan vital para mejorar nuestra vida. Puntualmente hablando de educación, ¿qué podrías decirme a mí, al otro, de cómo identificar ese sistema de creencias? Es cuando se presenta el momento de, a ver, ¿por qué me estoy enojando porque está lloviendo y se va a ensuciar mi coche que acabo de lavar? Yo lo noto, tengo una observación de sí, soy consciente de que estoy enojada al respecto. Si yo quiero mejorar esa parte de mí y no enojarme porque llueve y va a mojar mi ropa o mi coche o estos ejemplos que nos dabas, yo quiero mejorar. Empiezo por la observación de sí, creo que es un buen inicio. ¿Qué sigue? Lo noto, ya sé que tengo esa creencia de enojarme, de que vino tal vez de que mi mamá la vi de niña enojándose por la ropa y corriendo, echándosela aquí para que no se mojara porque se le pasó toda la mañana haciendo eso. Claro. ¿Pero qué sigue? ¿Cómo puedo mejorar eso? Bueno, fíjate bien, las creencias tienen 3 elementos. Hay una idea, hay un sentimiento y hay una acción para que realmente sea una creencia. Pero fíjate una cosa, de los 3 elementos, los más importantes tienen que ver con lo que sientes y con lo que haces. Y a veces se te olvida la idea que sustenta. Entonces se vuelven como activadores automáticos. Sientes y haces, pero no sabes qué idea es la que está sustentando esto. Eso es lo más canijo. Okay. Entonces, cuando Micaela se da cuenta de que en la 5ª pareja le vuelve a pasar lo mismo, el hombre es violento. Y resulta de que Micaela, en la medida que ve un hombre todopoderoso, productivo, protector, se va de bruces, ni la piensa ni la cuenta. Ella nunca se va a acordar lo que decía la abuela y lo que decía la madre. La abuela decía, hija, todos los hombres son unos cabrones. Y la madre se lo confirmaba. Fíjate con quién, mira cómo es tu padre conmigo. Pero en el todos los hombres, y mira cómo es tu padre, pues la condena a ver solamente los hombres de ese tipo. Pero no tiene la idea, nada más tiene la reacción emocional y la acción.
Entonces, el trabajo de clarificación de creencias tiene que ver con eso. ¿Por qué se repiten los mismos conflictos? ¿Por qué con las mismas personas o con el mismo tipo de personas? ¿Qué pasa que no aprendemos de la experiencia? Bueno, lo que pasa es que no estamos viendo la idea que está detrás, esa vocecita que nos soltaron cuando teníamos 5, 6 años, 7, 10. Imagínate, esto es un caso verídico. Sí. Está la chica vestida de novia y va con la abuelita y le dice, mira abuelita. Y la abuelita voltea y le dice, qué bueno hija, este es el último día que vas a ser feliz. Ok, la abuelita tierna, ¿no? Sí, pero imagínate para una chava que está ilusionada y se lo está diciendo la abuela, que es importante porque quiso ir a presentarse ante ella. O sea, no es cualquier abuela, es la abuela. Y le suelta ese veneno que por supuesto habla de su historia, de su experiencia, pero que no tiene que ver necesariamente con el destino de la nieta. Entonces, sí se puede mejorar con un trabajo de concientizar todos los prejuicios y suposiciones que hacemos y que están sustentando muchas de las acciones y de los sentimientos. Sí, sí, por eso siempre he pensado que la revolución más grande de este mundo se va a dar el día que el ser humano se conozca a sí mismo. Por lo menos que tenga una metodología de exploración, porque yo no creo que nos podamos conocer, porque somos seres de posibilidades. Tú nunca te das cuenta de qué tan valiente puedes ser hasta que se te presenta el gran reto. Sí. Y es cuando atraviesas el reto, cuando dices, sí los tengo y bien puestos. La felicidad se puede entender de 3 modos. Como placer, como plenitud o como paz. Ok. Entonces, no son mutuamente excluyentes. Pero creo yo que en la felicidad no es euforia. La euforia es la alegría exaltada. Y como buena emoción dura poquito. Ok. Como les digo yo, si el orgasmo durara 2 horas, nadie quería coger. Ay, ¿quién sabe? No, claro. Imagínate tú. ¿El orgasmo para ti es parte de esta felicidad que da placer? Sí, exactamente. Lo efímero tiene un gran valor. Sí. Entonces, en el caso de la felicidad, toda la gente anda buscando la felicidad, pero nadie se atreve a decir, para mí la felicidad es esto. Supone que sí, con el dinero, con la pareja, con esto, supone muchas cosas. Pero habría que ver en el fondo cuál es. Sí, es cierto, porque cuando tienen esas cosas, aún no son felices, ¿cierto? Y entonces están más por una idea, por una idealización. Ven a su héroe rodeado de ese halo de éxito y piensan que porque estudiaron esto, porque trabajan en lo otro, porque tienen una familia así, esas. No, espérate, la cosa no es así. Cada uno tiene que confeccionar la felicidad. Claro. Ajustada a su biografía y ajustada al entorno. Son 2 cosas que tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo. Sí. Que a mí me encantó lo que me dijiste en el coche, que por favor quiero que se los compartas. Ok. Sí, bueno, es que, por ejemplo, en la Gestalt hacemos mucho énfasis en el momento presente, bajo el supuesto de que todo lo que te ha ocurrido en la historia está codificado en este momento. Y está codificado de una manera tan resumida que no es fácil saber exactamente cómo está toda la historia aquí puesta. Entonces, parte del trabajo del gestaltista es ayudar al paciente, me gusta más hablar de usuario, porque los clientes son los que compran y los pacientes son los que están enfermos. Los que sufren. Exactamente, y entonces vamos a decir usuario. Y entonces, bueno, aprende a darse cuenta cómo el pasado está vigente. Y si logra establecer la conexión, entonces ese pasado deja de ser tirano para convertirse en el contexto de tu vida, en el contexto de tu momento presente. Y gracias a eso, entonces tienes una dirección para el futuro.
La bronca es que cuando en el momento presente andas confundido, no sabes dónde está el norte, el sur, el este o el oeste, y puedes estar sometido a la tiranía de un pasado que no se recuerda fácilmente, el futuro no está claro. Claro. Eso fue lo que te gustó. Buenísimo. Y muy ad hoc a toda esta plática que está increíble. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que diferencia la educación emocional de la inteligencia emocional? Mira, la inteligencia emocional se puso muy de moda ya en los 90. Goldman, que es filósofo, un hombre muy estudioso, un gran revisionista, hace una propuesta importante y dice, bueno, la inteligencia también tiene que ver con las emociones, que fue uno de las primeras aproximaciones para volver a juntar la parte intelectual con la parte emocional que estaba separada por tradición. Entonces, bueno, él propone 5 capacidades a desarrollar para que, entre comillas, seamos emocionalmente inteligentes. Ok, hasta el librito está bueno, como introducción está perfecto. Aquí la bronca es, ahora, como todo eso lo tenemos que desarrollar en la persona. Y esa es la educación emocional. Ok. O sea, nosotros estamos preocupados por cómo le voy a hacer para que se vuelva más empático, cómo le voy a hacer para que module o regule la intensidad de sus emociones, cómo le voy a hacer, cuál es la condición educativa para que esto se dé. Ok. ¿En algún momento las emociones se pueden hacer peligrosas? Sí, claro. Peligrosas de 2 modos. Cuando la persona se vuelve experta en inhibir la emoción consistentemente, lo que decíamos hace rato de que calladita te ves más bonita, no te enojes, las niñas bonitas no se enojan. ¿Ah? Sí. Cuando te vuelves experto en eso, estás haciendo una violencia tremenda hacia tu organismo. Ok. Ajá, es una violencia, porque lo que estás sintiendo es una serie de secreciones que te están preparando para una acción que tú no permites. Entonces, haz de cuenta que ahí viene el toro y te preparas para huir y luego dices, no, porque no quiero parecer cobarde. ¿Sí te das cuenta lo que haces? Bueno, entonces, esto puede ser tremendamente peligroso para la salud. La gastritis, la colitis, la presión alta, hasta algunas erupciones en la piel, tienen que ver íntimamente con este manejo de las emociones. Okay. Ahí se vuelven peligrosas. Segundo, cuando en un momento dado has inhibido mucho, llega un momento en que te dicen, ¿te hacen así? Y estallas. O sea, Godzilla, mi vida. O sea, aparece Godzilla y aparece descontextualizada con todas las facturas de los últimos 15 o 20 años y se las vas a cobrar al que tienes enfrente. A esto yo le llamo el estallido emocional. Y la gente se confunde y piensa que las emociones siempre son estallidos. No, las emociones son espontáneas, ajustadas a una situación. La gente que está en el estadio y se levanta y dice ¡gol! Porque su equipo es una emoción espontánea, ajustada a una situación. ¿Me explico? Bueno. Pero ¿qué pasa si reprimimos? Porque nos volvemos expertos en eso. De repente puede aparecer justamente en el contexto equivocado, en el momento que no toca. Es como cuando el hijo, después de ir a terapia, tiene 50 años y le reclama al papá de 75 lo que le hizo cuando tenía 8 años. Y además se lo actualiza y como si lo estuviera viviendo en ese momento. ¿Ok? Bueno, este es el asunto. Y entonces las emociones pueden ser peligrosas porque podemos llegar al asesinato impulsivo. Okay. O podemos llegar a una desorganización interna. Cuando hay demasiado miedo acumulado, llega un momento en que te hacen ¡bu! Y te quedas así. ¿Sí? Al inicio que hablabas del enojo, por ejemplo. Es típico que decimos, es que estaba enojada y dije muchas
burradas. Con P. Con P. ¿Es real? O sea, la gente, me refiero, la gente cuando está enojada y después se arrepiente, realmente, esta es mi consideración, creo que dijeron la verdad. Una verdad que la estuvieron reprimiendo por mucho tiempo. Y la estoy relacionando con lo que nos estás explicando. La gente cuando está enojada sí dice lo que siente. No es que diga algo que no quería decir y que no sentía, que es normalmente lo que decimos. Totalmente de acuerdo. El asunto está en que si has estado conteniendo la emoción, entonces vamos a suponer que has tenido una desafortunada historia con los maestros de matemáticas. Desde la primaria hasta que elegiste malamente ingeniería, porque ¿cómo no voy a poder con las matemáticas? Bueno, y entonces, ¿qué sucede cuando el maestro te dice, pues no aprobaste? Y entonces te le vas encima, lo insultas, medio lo golpeas, y esto es como todo el resumen de la frustración desde que tenías 7, 8 años. Ese es el asunto. Cuando el enojo es ajustado a la situación, ojo, te da fuerza. Te da fuerza y es decir, a ver, la situación es esta, me estás diciendo esto, yo me estoy sintiendo así y vamos a hablar. Y a ver de cómo nos toca. Pero está aquí, aquí, aquí. No es la furia ciega. La furia ciega es el resultado de estar inhibe. Ok. Ay, Arturo, qué rica plática. Y finalmente yo te quiero preguntar esto y nos va a encantar, creo, también este tema. ¿Qué relación tienen las emociones con los sueños? ¿Y por qué son importantes los sueños? Justamente lo que veníamos hablando de las emociones que no se expresan, que aprendemos a inhibir. Estos son asuntos pendientes. Y el cerebro es un gerente extraordinario. Lleva la cuenta de todo lo que está pendiente, de todo lo que se quiso decir y no se dijo, y de lo que se quiso hacer y no se hizo. A ti, a nivel racional, se te puede olvidar, al cerebro no. Entonces, como tenemos una vida muy saturada y le damos importancia más a las cuestiones de allá afuera, se va postergando estos asuntos. Que si a los 6 años saliste en el Festival de las Madres y no se presentó tu mamá y entonces tú te sentiste terriblemente mal porque eras el único niño que no tenía madre y ahora eres un adulto sin madre también. ¿Sí? Bueno, pensemos en eso. El cerebro lo tiene. A ver, el 5 de abril de 1982, a las 12 del día, Susanita Martínez se sintió de la fregada porque su mamá no llegó. Y entonces ella nunca le pudo reclamar a la mamá. Ni tampoco se pudo soltar a llorar. ¿Ok? Y ahí es un pendientito. Entonces, resulta de que ya Susanita Martínez tiene 45 años, es una mujer exitosa, pero resulta y resalta de que un galán la cita en un lugar muy elegante. Ella va y se retrasa 15 minutos. Y en 15 minutos ella se siente devastada, pero devastada. Finalmente el tipo llega. Y esa noche ella sueña que va caminando por la calle buscando algo que no sabe qué es, que la gente pasa y que nadie le hace caso. Y eso es lo que suena. Fin de la historia. El tono emocional del sueño tiene que ver con tristeza y con desorientación y desesperación. Fue lo mismo que ocurrió a los 6 o 7 años. Fue lo mismo que se activó al esperar al 30 y tantos años después, pero como llegó inmediatamente, nada más batió el caldo, me explico. El sedimento se fue hacia arriba y entonces eso se traduce en un sueño. En los sueños, lo más importante no es la historia,
sino lo que se siente y la imagen. Okay. ¿Sí? En los sueños, si te fijas, casi no hablamos. Y no hay acción porque generalmente estamos en otro estado. Ajá. Entonces, cuando en un trabajo de sueños, porque en la Gestalt no interpretamos, cuando en un trabajo de sueños logramos que la persona diga lo que no dijo y haga lo que no hizo, en ese momento deja de volverse tan susceptible ante la ausencia. Ok. Y despierta y dormida. Sí, no, es que el trabajo de sueños es despierta. O sea, el trabajo de sueños, Susanita Martínez llega y dice, tengo un sueño recurrente o no recurrente. Y entonces sueño que voy por la calle, está a oscuras y estoy buscando una dirección, pero no sé qué busco. Y la gente pasa y pasa, pero nadie me pela. Y yo me siento muy angustiada. Incluso me siento triste, avergonzada. Y te lo cuenta así. Bueno, pues vamos a reproducir el sueño. Y cuando se resuelve, a lo que me refiero era despierta y dormida. Ah, sí, claro. El sueño, al final de cuentas, es un intento por resolver el asunto emocional. Uh-huh. Sí, yo te escuché en una de tus grandes pláticas que tienes en tu canal de YouTube hablar de eso, ¿no? De cuando vamos dejando pendientes cosas importantes, las ponemos en un cajón llamado pendiente, luego eso nos provoca ansiedad. Exactamente. Y la ansiedad es una de las razones también del insomnio, ¿cierto? Sí, claro. Hablando de sueños. La ansiedad es la base de la vida común y corriente. Andamos a las carreras, comemos rápido, nos saturamos de miles de cosas, vamos postergando las cosas que son importantes y por supuesto que llega un momento en que llegas a la cama y hay 25 necesidades que no cumpliste, que no recuerdas y que no te permiten dormir. Sí. Qué padre. También en tus terapias ves este tema de los sueños, obviamente. Algunas veces sí. Uh-huh. De hecho, cuando alguien llega y me dice, fíjate que tuve un sueño, aquí es parar la antena, a ver qué, y bueno, explorar esa parte. Qué padre haberte tenido en el programa, Arturo. Muchas gracias por de verdad, la invitación. Aprendí muchísimo y estoy segura que ustedes también aprendieron muchísimo y en algún momento quizás seguramente te vamos a invitar a que toquemos el tema de postergar o de procrastinar, como se dice elegantemente. Me encantaría también conocer cuál es tu opinión, tu conocimiento al respecto, porque creo que sin duda es algo que tenemos cotidianamente en nuestra vida y que no nos deja avanzar. Y es importante resolver este tema del postergar. Así que vamos a seguir teniendo a Arturo Etienne en este programa aquí con nosotros. De verdad fue padrísimo, padrísimo. Me dio mucho gusto conocerte. Gracias, igualmente. Dios te puso en nuestro camino hoy. Va. Me encanta. Oye, platícanos y compártenos tus redes sociales, por favor. Me pueden encontrar en Gestalt, con T al último, en tu vida, que es mi perfil de figura pública en Face. Uh-huh. Y me pueden encontrar también tengo una página que es www.gestaltentuvida.com.mx. Okay, uh-huh. Perfecto. Y por si están interesados, el 16 y 17 de agosto comenzamos un diplomado en educación emocional y pueden pedir informes al 442-335-8020. Yo voy a estar ahí, seguramente. ¡Qué padre! Y bueno, te agradezco muchísimo de nueva cuenta. Gracias a ti por haber estado aquí en tu canal de Verónica Lomelí. Suscríbete, sígueme en las redes sociales. Siempre subo contenidos importantes para todos nosotros y muchas gracias por estar aquí. Dios bendice tu vida. Recuerda que lo más valioso que tienes en tu vida eres tú mismo. Te mando un beso y nos vemos la próxima.